Hace unos días recibimos no sé si lo recibimos o alguno de mis compañeros lo tomó de Facebook, la verdad es que no lo sé, pero recibimos un testimonio escrito muy impactante. No lo quisimos hacer el viernes porque era viernes, porque dijimos, bueno, no es el momento, vamos a darnos más tiempo. Dice la carta: hoy 21 de enero se cumple un mes de la muerte de mi papá. La fecha no significa nada, el dolor es igual todos los días. Remueve. Murió de coronavirus, tenía 62 años, se llamaba Guillermo Miguel Rosec. Vivía con mi mamá, feliz, desde hacía 39 años. Era el que más sabía de cartón corrugado. Había comenzado a remodelar la cocina y el patio. Se había comprado una bicicleta, hacía yoga, tenía un viaje planeado para mayo. 3 hijos, 4 nietos, una nuera, un yerno, hermanas, sobrinas, primos y amigos que lo amaban, fanático de Unión. Se cuidó del virus, como toda la familia, pero se contagió. El viernes 13 de noviembre se hace un hisopado y le da negativo. Se sentía bien, pero algunos síntomas preexistían. El 17 se hace una placa y le da neumonía. Conseguimos un oxigenador para la casa y un medidor de saturación. El 19 de noviembre a la noche lo internamos en el Cuyen. Siempre consciente, súper consciente. Esa fue la última vez que lo vimos. Quedó internado en una habitación común, solo, con muy poca asistencia. No podíamos verlo. No podíamos entrar a hablar con los médicos. No podíamos llamar a nadie. Teníamos que mantenernos aislados. Por suerte mi viejo nos mandaba audio, se lo escuchaba con voz tomada y agitada, y nos manteníamos así. La distancia entre el paciente, los familiares y los médicos a cargo es increíblemente cruel. Los que quedamos afuera comenzamos a transitar días de muchísima desesperación, desolación y abandono. El 22 lo trasladan a una habitación compartida junto a otro hombre con coronavirus. Luego nos enteramos que él lo ayuda a ir al baño la última noche antes de pasar a terapia. Estaba descompuesto. En terapia se siente más acompañado, nos manda una selfie y nos dice que va a revertir la enfermedad. Pero después de 2 días lo entuban a la madrugada. Desde afuera, desesperados, especulamos que algo le había pasado porque el estado de su celular sin conexión aparecía. Hasta que llegó el llamado oficial. Estuvo 26 días entubado. Y nosotros ya tuvimos 26 días soportando la incertidumbre con un parte diario, uno solo. Esto significa los números del COVID. Ver a tu viejo un día y aceptar los protocolos al otro día. Protocolos que a veces son válidos y otras veces carecen de lógica, son estúpidos e inhumanos. Vi a mi papá por última vez la noche del 19 de noviembre bajando de la ambulancia, en sillas de ruedas sosteniendo el tubo de oxígeno. Lo que vi de él el 20 de diciembre ya era otra cosa. Habían pasado 25 días de la sedación, tenía una traqueotomía. Estaba hinchado por los corticoides, con un gesto raro en el rostro, todos llenos de cables. No me animé a abrazarlo. Me dio impresión. Y ese sentimiento no me lo perdono, pero me pasó. El 21 de diciembre se murió a la mañana. El día del solsticio de verano, el día en el cual Júpiter y Saturno se acercaron. El día que algunos pronosticaron el fin de una era. ¡Qué loco! La tía Ana María podría explicarlo mejor, pero tampoco está. Y así nos morimos nosotros día a día. De la atención médica de la terapia del Cuyen no tengo nada para decir. Agradezco que intentaron hacer todo y más para salvarlo. ¿Pero qué hizo el gobierno provincial todo este tiempo? ¿No pudo preparar un equipo interdisciplinario que acompañe a las familias de los pacientes en riesgo durante todo el proceso? ¿No pudieron generar otros protocolos más humanos? Dejar a mi viejo en el Cuyen fue como dejarlo en una cárcel. Me negaron todo con él. Y ahora no hay más vuelta atrás. Nadie me devuelve para poder darle el último abrazo. Agradezco la humanidad que tuvieron muchas personas que llamamos de manera desesperada. Los contagiados se mueren solos. Las familias no saben a quién recurrir cuando los pacientes ingresan al hospital. Estuvimos un mes viviendo en una pesadilla total y llamando a quien sea para conseguir información. Y la obtuvimos solo por tener contactos. Nos levantábamos cada mañana sin saber cómo había pasado la noche y así hasta las 13 horas que nos llegaba el parte. Seguramente existen un montón de argumentos, pero estoy tan enojada que no puedo verlos. El sistema de salud está deshumanizado. Puedo entenderlo, pero no lo acepto. Un montón de vidas están siendo marcadas después de estas vivencias y no es algo que se pueda cambiar. No es solo superar la muerte de un padre. Es superar además el horror. Esto lo cuenta Erika Rosec, una santafesina cuyo padre, como acabamos de descubrir, murió rápidamente, de COVID en un mes. Erika,
Buen día para vos. Hola, hola, buen día. Perdóname que la leí antes, pero me parece que los oyentes merecían la carta. Creo que era importante. Nada, me parece que es un testimonio muy valioso el tuyo, porque tiene que ver con el lado del mostrador que los que no tenemos ni tuvimos COVID, los que no hemos tenido esta desgracia todavía, no terminamos de ver. Y también es un gran llamado de atención para el sistema de salud, ¿no? El hecho de que no existan espacios de contención, digamos, de empatía con los familiares de las víctimas. Sí, yo sobre todo lo escribí por eso, porque eh, nosotros estamos, más allá de la muerte de mi papá, no nos podemos recuperar de todo lo que vivimos y de todas las dudas que nos quedaron, porque no tuvimos nada de contención. Y porque yo siento que realmente eso que todo lo que yo pasé no se sabe. Yo estuve un año entero escuchando información de COVID, cuidándome, escuchando casos, pero cuando me tocó no lo podía creer lo que estaba viviendo, realmente no lo podía creer. Y fue todo tan rápido que no teníamos tiempo de hacer nada tampoco, y cuando pasó nos quedamos con toda esa sensación de que fue como que me arrebataron a mi papá y yo no pude hacer nada, no pudimos ni siquiera acompañarlo. Hace poco nos llamó por teléfono la persona que estuvo compartiendo la habitación, y ahí nos enteramos de que él lo había acompañado al baño, que estaba re descompuesto, y te das cuenta que estuvo totalmente solo, porque cuando no estuvo en terapia en la habitación no iba una vez cada tanto, estaba solo y no podía ni caminar para ir al baño. Y nosotros, toda la familia, estuvimos con él en la casa, estábamos todos contagiados. En definitiva, a mí no me importaba estar acompañándolo ahí a mi papá. O sea, yo lo hubiese querido. Yo me súper aislaba, pero con tal de estar ahí, ayudándolo en los últimos días, me parece súper cruel. Mi mamá, que hace 39 años que está con él, ella también se contagió, a nadie le pasó nada, pero ya estábamos contagiados. Entonces yo digo, ¿por qué no se pudo aislar mi mamá con él? Como sí sé que hacen en Paraná, por ejemplo, Uh-huh. y acompañarlo, o tener a alguien a quien nosotros recurrir. En el Cuyo no podíamos hablar con nadie. Nadie nos atendía al teléfono, es como desesperante. Nunca pensé que iba a ser así. Sí, uno lamentablemente, a mí me ha pasado con un amigo, se ciñe al parte diario y como bien decís vos, a los contactos, a la posibilidad de poder tomar contacto y comunicarte con algún médico, algún directivo del hospital que te permite acceder a alguna información adicional. Pero es cierto que el sistema es muy cruel, el sistema es absolutamente de aislamiento que te genera esta desconexión con el paciente, ¿no? Que por otra parte yo entiendo. No quiero ahondar en el dolor, pero entiendo que también la soledad les hace mucho mal a los pacientes, Es digamos. que nosotros, teniendo en cuenta cómo es mi papá, lo escuchábamos, él estaba muy nervioso y eso no lo ayudaba porque se agitaba más, estaba muy nervioso, tenía mucho miedo, y todo el tiempo le decía a mi mamá que lo saque de ahí al principio. No estaba solo, y él es con mi mamá, los dos juntos, siempre están juntos para todo, y es terrible que cuando vos estás pasando el peor momento de tu vida te dejen solo. Yo creo que entiendo el aislamiento, entiendo el cuidado, todo, porque de hecho me cuidé durante un año entero, Uh-huh. pero lo que no entiendo es que no pueden haber preparado un sistema para que los pacientes no se queden de esa manera, que no puede existir una forma, o por lo menos un equipo que a nosotros nos atienda al teléfono cuando hubiésemos querido tener información. Nosotros teníamos que recurrir a amigos que se metan en el Cuyen, que sean médicos, que vean a ver si nos podían decir algo más, porque si no, nos decían que no nos atendían directamente. O sea, no hay forma de ingresar, no podés ingresar tampoco al Cuyen si no es para el parte, no podés hacer nada en realidad. Lo único que podés hacer es quedarte esperando a que llegue el parte a la 1 y nada más.
nada más. Hay un Ni siquiera tenés ni siquiera poder de alguna manera no discutir con el médico, pero saber qué tratamiento le van a hacer, o tener, como uno tiene con un médico cuando un familiar se enferma y hace un tratamiento. Esa relación no existe. Digo, lo que queda claro de tu carta es, bueno, naturalmente que es este dolor, esta inmensa pérdida que es es irreparable, pero tampoco, digamos, queda claro que no responsabilizan a nadie por la muerte de tu padre, sí a la enfermedad, pero estás poniendo sobre relieve un tema que mira, hoy por hoy es discusión en todos lados a partir de lo que vemos en Formosa y de lo que se está discutiendo respecto a cuáles son los límites que tienen digamos este tipo de protocolos respecto a los derechos individuales. Y digo, estás poniendo un tema que debería ser abordado ya mismo y que no implica otra cosa más que recursos humanos para contener y digamos y poder poner a disposición de las familias. Me hacías acordar una imagen muy cruel que vi el domingo a la noche en el hospital, en el viejo hospital italiano. Vi a una familia entera esperando afuera, en la calle, haciendo una especie de campamento. Y digo, de verdad nadie atiende a los familiares. No, nadie. Es que nosotros hacíamos eso. Yo los primeros días que no tenía ni idea, me iba y me sentaba en la vereda del Cuyen, y después de rebotar en la entrada, porque no podíamos pasar a hablar, aunque sea hablar con los que lo estaban atendiendo, porque también lo que pasa es que cuando el paciente está consciente, le dejan tener el celular. Entonces nosotros recibíamos un mensaje de mi papá a las 7 de la mañana, desesperado, que se había hecho encima, que no se podía levantar, que estaba muy agitado, y solo teníamos su testimonio y no teníamos ningún médico que nos diga qué estaba pasando. Entonces era salir corriendo al Cuyen y que no te atiendan, y quedarme ahí en la vereda, mi mamá que no la podíamos contener. Entonces yo no puedo creer que no se haya podido preparar o no se haya podido pensar en lo que iba a pasar. Yo sé que mi papá, o sea, no culpo de que se haya muerto. De hecho, en la terapia intensiva le hicieron de todo, pero todo lo que nos decían es, bueno, los médicos de terapia son muy fríos, los médicos de terapia están para los pacientes. Bueno, todo bien, pero por lo menos que otra persona me atienda. Porque fue mucho tiempo y yo ahora me quedo que mi papá se murió solo y yo no hice nada. Es terrible la sensación. Bueno, está claro que no es tu responsabilidad, y está claro que no tenés que cargar con eso, digamos. Eso no soy yo para decírtelo, pero es cierto que es así. No hay ningún vínculo entre digamos, la soledad en la muerte de tu padre con tu voluntad de haberlo acompañado, digamos. No hay ninguna responsabilidad tuya en ese sentido, pero está bueno que planteemos esto, porque vamos a convivir mucho tiempo más con el COVID, vamos a convivir mucho tiempo más con familias esperando, digamos, el informe diario. Yo digo algo en defensa de los médicos y los enfermeros. Están absolutamente abatidos y estresados y se han hecho cargo de un... Pero es cierto que el Estado debe disponer urgentemente de recursos humanos que se encarguen de ese otro costado, de cómo contenemos a la familia, de cómo vinculamos a la familia con el enfermo. Todos tuvimos ya algún amigo o familiar internado y todos sabemos de qué hablas, porque yo he tenido un amigo que afortunadamente salió, pero digamos durante muchos días estuvo muy mal. Y eso de no saber, y eso de tener que llamar a alguien, y eso de tener que hacerlo a través de contactos y de jugar al privilegio de poder acceder a alguien para que te dé un parte, además del parte diario, no deja de ser un privilegio irregular. Y todos deberían tener la posibilidad de charlar y hablar con alguien que te diga, che, mira, esta es la situación, prepárense para esto es así, esto es así, se complica por este lado, digamos, un nivel de información que por otra parte te vaya preparando. Y digo, no hay consuelo, o sea, no hay consuelo. Yo no pretendo con esto darte ningún consuelo. Lo que sí pretendo es que por lo menos, Erika, tengas la posibilidad de
de contar esto, porque de verdad es un lugar desde donde no están, así como no han sumado enfermeros, no han sumado médicos, digamos, hay un montón de dificultades desde el punto de vista operativo con las ambulancias. Esto, loco, hay que atenderlo, que es la relación con los familiares. Sí, además también saber en general qué hacer, porque los días previos a internarlo en el Cushen nosotros no sabíamos qué hacer. Los médicos de él no te van a atender porque nadie te va a ver por el riesgo de contagio, lo atendían por teléfono, o sea, es como tuvimos 2 días en que hasta que llamamos a la ambulancia de emergencia y lo llevamos al Cushen, que es muy difícil saber cómo manejarse porque nadie te atiende. Y las ambulancias, si no tenés una emergencia, que te estás quedando sin aire, tampoco te vienen a buscar. Entonces no es muy difícil porque yo no creo que el sistema esté colapsado. Sin embargo, me parece que no hay muchas fallas. Cuando mi hijo entró al Cushen, sí estaban todas las camas ocupadas. De hecho, yo creo que él entró a terapia más tarde porque no había lugar en la terapia. Estuvo esos 2 días aislado en una habitación y bastante todo. Pero hacer un lugar en la terapia, pero yo siento que los días que él no estuvo en el Cushen, la responsabilidad era nuestra y nosotros no teníamos ni idea qué hacer. Después los médicos nos dijeron que nada iba a cambiar el resultado, que se actuó bien y todo, pero nos hizo falta el médico que te esté diciendo todo lo que hay para hacer y que te quedes tranquilo de que estás haciendo todo y que no hay otra cosa más para hacer. O sea, esa contención del médico al lado del paciente y del familiar, que como tienen COVID, no hay ningún médico que se acerque, que te atienda. ¿Ves? Como, no sé, nada, Erika, mi abrazo, mi solidaridad, mi tristeza, porque por otra parte nos conocemos, no somos amigos ni mucho menos, pero nos conocemos. Y sabía lo de la muerte de tu padre y me impresionó tu carta, sinceramente, me impresionó, me parece de un enorme dolor, pero al mismo tiempo me parece que es un aporte y creo que, digamos, ojalá lo escuchen los funcionarios, ojalá lo escuchen los miembros de los directorios de los hospitales, que entiendan que además del COVID, o en todo caso en el contexto del COVID, hay otro problema, que es qué hacemos con todos aquellos que están esperando los resultados y que la soledad no es no ayuda a nada, es la antivacuna, Sí, tal cual. Te mando un abrazo, Erika. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Saludos. Bueno, Erika Rosek es una realizadora audiovisual, es una chica como tantos de nosotros que tenemos una vida normal, que de golpe se modifica con un impacto como es el impacto del COVID, y pone el eje en algo que yo no voy a culpar ni mucho menos al gobierno provincial, porque creo que esto, lo digo con absoluta franqueza, no es imputable al gobierno provincial, ni mucho menos, en esto quiero ser claro. Creo que le está pasando a todas las provincias, y está pasando en general, pero es el momento de empezar a pensar cómo hacemos para amortiguar el dolor de los familiares y también de los pacientes que se quedan en extrema soledad y, como en el caso de Pucho, el papá de Erika, se terminan muriendo. ¿Cómo hacemos para no profundizar el dolor, no multiplicar el dolor que implica la enfermedad, la angustia de esos días de incertidumbre? Y ni hablar de la tragedia de la muerte, ¿no? Estamos hablando de un hombre de 62 años que murió después de haber tenido un hisopado negativo, que después tuvo una neumonía, etcétera, lo que sabemos que en un montón de casos ocurre. Pero ¿qué hacemos con la familia? ¿Qué hacemos con la familia durante ese proceso? Y yo hay psicólogos, hay asistentes sociales, hay gente que está preparada para eso, que está preparada para eso. Y me parece que no es una mala idea poner en marcha un programa que los contenga, que sepa, que haga menos doloroso lo irreversiblemente doloroso. ¿Es mucho pedir? No lo sé.
¿Es mucho pedir? No lo sé, pero creo que Erika plantea un tema desde el desgarro, desde el dolor, que debe ser tomado en cuenta. Que debe ser tomado en cuenta. Porque vamos a convivir muchos meses más con esto. Probablemente un par de años más. Y es una mirada que no hay que dejar de